Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada, conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Esta semana vamos a retomar la discusión sobre el proceso político electoral en el que ya estamos inmersos los peruanos, a poco menos o poco más de 4 meses de la primera votación para escoger al presidente y a los congresistas, diputados, senadores y representantes del Parlamento andino, y estamos en un escenario electoral complejo, con un número de candidatos y candidatas que no se había visto nunca en la historia electoral de Perú, 42 agrupaciones políticas, 39 postulaciones a la presidencia, pero además en un contexto donde ya comienzan a aparecer algunos elementos o sucesos disruptivos. Esta semana, el candidato de la Libertad Popular, Rafael Belaúnde, denunció un atentado contra su vida ocurrido en el balneario de Cerro Azul, que felizmente no llevó a mayores, pero que abre un interrogante sobre cómo se van a perfilar las elecciones del próximo año. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Sinesio López, sociólogo de formación, docente universitario en la Universidad Católica y en la Universidad de San Marcos, analista político y un viejo conocido por el tiempo que nos acompaña en Mesa Política. Sinesio, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Sinesio, te queremos pedir que nos plantees una mirada global de las elecciones. Tú has compartido entre algunos colegas un documento de trabajo presentado ante la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales CLACSO, que tuvo una reunión estos días, donde señalas que estas elecciones peruanas vienen cargadas de, digamos, irregularidades, desde los procedimientos electorales hasta la forma como los medios de comunicación y los propios políticos están planteando las elecciones, que hacen tan particulares y le dan esa connotación al proceso electoral en el que ya estamos inmersos. Mira, sí, yo creo que no hay que considerar a estas elecciones como un proceso de mera transferencia o de mera alternancia en el gobierno, ¿no? O sea, no es un proceso de competencia para alternarse en el gobierno. Este proceso es muy irregular, ¿no? Casi fraudulento, digamos, o sea, de aquí, esta coalición que gobierna en el Congreso ha organizado un proceso electoral casi, digamos, en su propio beneficio, ¿no? Y entonces es necesario considerar las particularidades. Ahora, yo creo que hay que comenzar planteando el contexto en el que se desarrollan estas elecciones, ¿no? Me parece que un primer componente de este proceso es que es un momento electoral de una coyuntura crítica que comienza con el discurso golpista de Castillo y el contragolpe del Congreso. Ahí, digamos, ese acontecimiento permite emerger a los dos grandes protagonistas que hemos tenido en esta coyuntura crítica, ¿no? Por un lado, esta coalición que se forma en el gobierno y de la cual se gobierna, porque el Ejecutivo es simplemente un títere de esa coalición, ¿no? Y por otro lado, digamos, un gran movimiento de protesta ciudadana que es desigual, ¿no? En un primer momento fue más o menos 3-4 meses intensos de movilización del sur y del mundo andino, con después declive y emergencia de un movimiento de protesta en las ciudades, ¿no? Y ha culminado no ha culminado, sino, digamos, ha continuado con la generación Z, digamos, ¿no? O sea, todo esto es un proceso más o menos, si bien no bien articulado, pero es el protagonismo de abajo el que viene, ¿no? Y entonces el proceso electoral se inscribe en esa coyuntura crítica, digamos, ¿no? No es cualquier coyuntura. Ahora, yo no creo que el proceso electoral signifique la culminación de esa coyuntura crítica. No sabemos quién puede triunfar y de ahí, digamos, vienen secuelas seguramente,
y que traiga una conclusión de esa coyuntura crítica que solamente lo logrará probablemente con la instauración o con, ¿no?, con un referéndum para convocar a una nueva constitución. Y eso sí puede dar fin a la coyuntura crítica, ¿no? Porque esta es una coyuntura crítica del neoliberalismo, o sea, estamos hablando de una coyuntura de época, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Quizá clausurar esa época y abrir las puertas a una probable época, ¿no? Ahora, también es necesario tener en cuenta que esta coyuntura, este proceso electoral se da dentro de, ¿qué digo?, un movimiento en el mundo y en América Latina de cierto viraje hacia la derecha, ¿no? Lo estamos viendo en América Latina. Ahora, yo creo, sin embargo, que el Perú, para variar, va a ser una excepción, ¿no? ¿Por qué razones? Porque la derecha ha estado destruyendo el país desde hace más o menos 9 años, desde 2016 hasta ahora. Está destruyendo el país y obviamente yo creo que eso no va a ser premiado, sino profundamente sancionado, ¿no? En todo caso, podemos ver más o menos cierta predisposición de ánimo en los electores, ¿no? Sí, Además hay otros cambios importantes de contexto que me parece importante distinguir, ¿no? O sea, estamos en un régimen parlamentario, hemos pasado del presidencialismo al parlamentarismo, digamos, ¿no? Y también, o sea, hay un cambio en la forma de gobierno constitucional, ya no hay presidencialismo y parlamentarismo, pero también hay un cambio en el régimen político. Esto ya no es una democracia, ¿no? Ayer se ha consumado uno de los golpes más importantes a la Fiscalía y a la concentración del poder, de los poderes del Estado, ¿no? Falta el último guillotinazo al Poder Judicial, ¿no es cierto?, para tener la concentración de todos los poderes, y tiene el control de todo, también controla, bueno, tiene en sus manos todos los organismos de control, ¿no? Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? El apoyo de las Fuerzas Armadas, de los principales medios de comunicación que defienden este régimen. Pero Sinesio, tú has señalado algo importante que no suele aparecer ha seguido los análisis, ¿no? Estamos hablando de un cambio de régimen, estamos hablando de un número de candidatos que en su gran mayoría se defienden como continuadores del modelo en general, del crecimiento peruano, ese es un poco su discurso, y ahora se introduce esta variable de la inseguridad ciudadana, pero no aparecen candidatos, por lo menos a 4 meses. Sabemos también que esto puede cambiar en las últimas semanas, incluso en los últimos días previos a la elección, candidatos que cuestionen profundamente o directamente este modelo neoliberal que se ha sostenido en las últimas 3 décadas en las sucesivas administraciones. ¿Y qué elementos podríamos recoger para pensar que el Perú puede ser la excepción de esta tendencia regional y global hacia gobiernos de derecha? Claro. Yo creo que hay para comenzar, una enorme fragmentación, 42 entre comillas, partidos políticos compitiendo, ¿no? Y hay solamente 3 coaliciones, ¿no? Entonces hay 2 coaliciones de derecha y una sola coalición de izquierda, ¿no? Que son pequeñas, ¿no? Y que reducen toda la competencia a 39, probablemente, ¿no? 39 competidores, ¿no? Ahora, lo curioso es que esta gran fragmentación produce también una gran polarización, ¿no? Muy aguda, ¿no? Yo diría que se produce en 4 niveles, ¿no? Ya un poco como que ha desaparecido fujimorismo, antifujimorismo, ¿no? Y la gran tensión parece ser la DBA y los caviares. Pareciera ser que esa es
la gran bronca que se han organizado la misma derecha, ¿no es cierto? Y claro, entonces en esa polarización grande desaparece fujimorismo, antifujimorismo, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo relativamente nuevo que hay también, ¿no es cierto? Y entonces esa es la primera gran tensión, digamos. Entonces, pero en realidad los caviares son fuerzas progresistas, ¿no es cierto? Izquierda y fuerzas progresistas, que sí ponen en cuestión el modelo, ¿no es cierto? Y las otras, que son la inmensa mayoría, como tú has señalado, Enrique, son fuerzas de prácticamente centro derecha y derecha, ¿no es cierto? Entonces, hay un centro que aparece como inmóvil, ¿no? Que no lo veo aparecer con claridad, salvo el caso de Vizcarra, que es un centro derecha, digamos, ¿no? Por la persecución que ha habido, o sea, por el encarcelamiento, ¿no? Por toda la... hay una gran confrontación de la derecha contra él y entonces eso lo ha levantado mucho también. Y además él tiene prestigio por haber disuelto el Congreso, ¿no es cierto? Y entonces, pero no puede ser candidato, pero es curioso que le pueda transferir al hermano parte de la votación. Entonces, yo me sospecho que las derechas se van a neutralizar en Lima, o sea, López Aliaga y Fujimori, ¿no? Se van a neutralizar, tanto en Lima como en provincias. En provincias no tienen mucha importancia las derechas, ¿no? Las derechas están básicamente en Lima, ¿no? Entonces, que son el 33% de electores, ¿no es cierto? Entonces, se van a neutralizar y ahí pueden dispararse un centro derecha, ¿no? Como Vizcarra, en fin, ¿no? Por otro lado, tenemos otras fuerzas que no aparecen todavía, ¿no? Si tú miras las primeras encuestas que está haciendo Ipsos, ¿no? Están ganando los votos viciados y blancos, ¿no? Eso, 7 de cada 10 lo ha ratificado el IEP en la encuesta del día domingo pasado. Sí, no, o sea, de 30 para arriba, ¿no? Entonces, y hacia el campo, ¿no? Hacia las provincias, el porcentaje más alto, ¿no? Y también, digamos, los que no tienen más de 2%, 1%, si sumados suman 12, depende, es por promedio 12. En las zonas del sur es 17, digamos, ¿no? Pues claro, son encuestas incipientes, digamos, ¿no? Donde en Lima solamente aparece la derecha en la práctica, ¿no? Entonces, pero cuando tú los ves en provincias casi no existen, o su porcentaje es muy débil, ¿no? Muy poco. Tú puedes ver López Aliaga, la alta votación es en Lima y en Lima en la clase alta, ¿no es cierto? Y eso no son los numerosos, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa casi con Keiko Fujimori, aunque aquí en Lima la votación de Keiko tiende hacia media para abajo, ¿no? Pero tampoco tiene anclajes sociales en las provincias. Entonces, de las provincias estamos esperando que venga el candidato que se va a enfrentar al que sale de Lima, ¿no es cierto? Tengo la impresión. O que sale del centro derecha, ¿no? Y va a ser un candidato que va a recorrer las provincias, porque los candidatos de Lima, luego del incidente de Philip Butters en Puno, no están saliendo. O salen a espacios cerrados, digamos, en círculos de seguridad que no los exponen a la calle. Ahí quiero recoger un comentario que nos hizo Juan de la Puente, acá mismo en Mesa Política hace unas semanas, que él encuentra que los clivajes que van a ordenar las elecciones de 2026 ya no son tanto derecha o izquierda, como lo venimos nosotros analizando, sino del país electoral, es decir, la oferta que tiene pretensiones, estos 42 partidos, 38 que se postulan a la presidencia, y el país antielectoral, el que rechaza esta clase política, el que le da 3% de aprobación al Congreso, el que le daba 2% de aprobación a Boluarte. Digamos, ¿cuáles serán finalmente los clivajes? Porque para analistas como tú, como Juan,
la derecha y la izquierda siguen siendo categorías útiles para analizar los escenarios electorales. Pero hay otras voces que dicen que ya no, que ahora los ejes son élite versus popular, liberalismo versus conservadurismo, y que en función de eso es que vamos a tener que pensar y analizar estas elecciones que se vienen. Bueno, yo creo que se cruzan las contradicciones, ¿no? Efectivamente, a ver, vamos a ver. Si tú miras todos los mapas electorales del siglo XXI, la volatilidad de los políticos, no de los mapas, no de los electores. Los electores son relativamente estables, ¿no es cierto? Los electores que votaron Toledo son los mismos que votaron Humala 2006, Humala 2011, Verónica 2016 y Castillo 2021, con porcentajes relativamente variando, no mucho, ¿no? Pero son los mismos electores. Esos son los insatisfechos, los contestatarios, digamos, ¿no? Y después tú tienes el otro mapa de Ica a Tumbes, por la costa, los ciudadanos insatisfechos, o muy satisfechos más o menos, ¿no? Que votan centro-derecha, ¿no? Esos son los mapas que tienes en el siglo XXI, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que ese mapa de la sierra, del sur andino, puede haberse expandido parcialmente a la costa, ¿no? Los descontentos en la costa comienzan a crecer también. Entonces, yo creo que, a ver, volviendo un poco a las contradicciones, a las tensiones, uno debe a caviares y progresistas, me parece uno en general, porque eso está abarcando varias cosas. Ahí está detrás de eso el modelo, digamos, ¿no? El modelo económico. Pues todos los caviares manejan una alternativa en el modelo económico. Quizás los caviares son más temidos por la derecha. ¿Por qué? Porque tiene un equipo tecnopolítico de alto nivel y que compite de igual a igual o más que el que tiene la derecha, digamos, ¿no? Ese es el temor que tiene, porque le dan viabilidad a un cambio, digamos, ¿no? Y podrían gobernar con sus propios cuadros. Exacto, con sus más difíciles de cuadros. Ese es el gran temor, ese es en el fondo el problema. Ahora, otra tensión se va a dar entre las derechas, ¿no es cierto? Otra contradicción, una pelea fuerte entre las derechas. La otra pelea es entre las izquierdas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí alguien tiene que salir de ahí, ¿no es cierto? Alguien tiene que salir de ahí a competir con alguien que venga de la derecha o del centro derecha, ¿no? Y el otro gran tema es la competencia por las curules, ¿no? En el voto preferencial, que tú sabes que es también una guerra interna a muerte, ¿no? Entonces, todo eso, fíjate, hace que la polarización sea muy aguda, o sea, y muy desigual, ¿no? Y entonces, a mí me parece que todavía estamos al inicio de este proceso, no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que no es limpio, ¿no? Este no es un proceso limpio, es muy irregular. Todas las reglas de juego, ¿no? Y el control del proceso está en manos de la derecha que gobierna el país, de la coalición que está en el Congreso, ¿no? Luego tampoco va a ser justo, digamos, ¿no? No es justo. ¿Por qué? Va a haber financiamiento privado, ¿no es cierto? Y entonces, yo diría que el financiamiento privado va a estar básicamente dedicado a las derechas, ¿no es cierto? Las izquierdas no tienen un sol, ni nadie los va a... Es probable que venga algún apoyo de la minería ilegal, ¿no? Que no hay que despreciar tampoco, pero no, es probable que venga por ese lado. En el Perú. Es un poder económico. Sí, es un poder económico grande. Los de oro que salen generan rentabilidad a estos sectores. Pero, digamos, la gran plata va a ir a los medios formales, a los periódicos, ¿no? La prensa concentrada, a la televisión, y ahí lo vamos a ver que nos van a aburrir todas las derechas ahí.
pero también sabe la derecha que eso finalmente no es determinante, porque no es muy distinto lo que ha pasado el 2011, el 2021, con la derecha y sus recursos económicos perdiendo contra las candidaturas que se oponían a este modelo. Sinesio, estamos llegando al final de la entrevista, pero quisiera retornar a un punto que tú señalaste, ¿no? Es cierto que estas son unas elecciones atípicas, con muchas irregularidades, con un manejo discrecional desde el poder del proceso electoral, a lo que se suma posibles hechos de violencia, como se han venido dando en las elecciones ecuatorianas, con un candidato a la presidencia asesinado. En Colombia también ha habido varios candidatos que han sufrido la violencia armada. Esto vicia el proceso, pero hay un tema que tú has señalado, que hemos cambiado un régimen y ahora estamos en un parlamentarismo a secas, o un parlamentarismo autoritario, si queremos, lo que hace que probablemente las elecciones sean más importantes a ver quién ingresa al Senado, que va a ser una cámara con superpoderes, más que la presidencia. Porque ahora los presidentes pueden ser vacados con una mayoría relativamente simple en el Congreso. Entonces, ¿cómo se va a configurar el poder en las elecciones que vienen? Si seguimos con la lógica actual, eso va a ser. Pero sí, yo sospecho que el candidato que llegue, sobre todo, digamos, si es del mundo progre, en fin, izquierda, eso va a cambiar todo lo que ha pasado, digamos, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, el presidencialismo que tenemos no es un presidencialismo puro como el norteamericano, sino es un presidencialismo parlamentarizado. Y entonces cuando el Ejecutivo no tiene mayoría, se produce un gobierno dividido que trae el caos. Eso es lo que pasó del 2016 al 25. Hemos tenido en 9 años, hemos tenido 7 presidentes, 2 elegidos por el pueblo, 5 por el Congreso. O sea, el golpe de Estado viene del Congreso, no viene del Ejecutivo, ni viene de fuera, ¿no es cierto? Es el Congreso el que da. Eso es un elemento perverso de la Constitución que hay que cambiar, la forma de gobierno. No puede seguir siendo, o lo haces puro, o vamos a un semipresidencialismo a la francesa, a la portuguesa, a la finlandesa, que es muy interesante, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo, obviamente, que también el régimen político es muy... o sea, si es democracia o autoritarismo. Estamos francamente en el autoritarismo que puede llegar a ser la dictadura. Si tomas tú el poder judicial, ya eres, ¿no? En la práctica te encierras. Si estás viendo una serie de medidas que van en esa dirección de medidas totalmente autoritarias, no creo que desemboquen en un golpe, ¿no? Los poderes fácticos están jugando, obviamente, ¿no? A la continuidad de todo, etcétera, ¿no? Del modelo, de lo que tenemos hoy, en fin, ¿no? De la impunidad. No sé, tú ves en el mundo empresarial, en fin, que están contentos relativamente, ¿no? Y también, digamos, la Fuerza Armada, los poderes concentrados. Ahora, esos poderes concentrados solamente, poderes, ¿cómo se llama?, de los medios concentrados, tienen el 20% de confianza, ¿no? O sea que la batalla va a ser en redes. La batalla va a ser en redes, ¿no es cierto? Y yo creo que en redes más o menos hay, ¿no? También se gasta, ¿no? También se gasta ya. Pero ya no es, digamos, tan desigual, digamos, ya no es, ahí hay más democracia, ahí hay más democracia. Entonces, pero tú ya estás viendo un montón de troles, ¿no? Pagados, obviamente, en redes también. Entonces la batalla va a ser allí, yo creo, ¿no? Y además, bueno, ahí la gente tienen el celular, ¿no? Como para ir decidiendo y comunicándose. Bueno, esa es una batalla un poco desigual, pero estamos a comienzos. No sabemos todavía qué es lo que puede pasar. Quizá en 2 meses podamos saber más el panorama, ¿no? Y lo central es los que todavía no han decidido, ¿no?
que es que el 70%. Tú señalas, estamos a inicios, suena curioso, a 4 meses de una elección, pero en países como el nuestro, la próxima semana puede cambiar radicalmente el escenario y aflorar alguna opción que tenga mayor chance. Ojalá que sea una opción, sea de derecha, de centro o de izquierda, que apueste por la defensa de la democracia, por la recuperación del Estado de Derecho, de la división de poderes. Escuchaba por ahí que una bandera importante de algún candidato que quiera marcar la diferencia es: yo voy a revisar todo lo que se ha aprobado en el último periodo de este Congreso, desde el 2021 a la fecha, porque entendemos que ha habido varias regresiones en materia de constitucionalidad, en materia de derechos, de equilibrio, de libertades, etcétera, etcétera. Cinesio, te agradecemos tu participación en Mesa Política. Esperemos que una próxima conversación contigo, que esperemos tampoco sea muy, muy larga en el tiempo, podamos hablar de un escenario, digamos, más favorable a los intereses de la sociedad peruana y no tanto este pequeño sector de políticos que se han apropiado de las instituciones y que están generando todas las condiciones para una continuidad de la impunidad, porque lo que quieren es que todo lo que se ha hecho en este periodo quede sacramentado y que no se revise nada. Así es, yo creo que lo que desea esta coalición de derecha es la continuidad, ¿no? Y entonces todo está organizado, no reglamentado en favor de la continuidad, ¿no? Ahora, los ciudadanos piensan diferente, ¿no es cierto? O sea, eso lo puedes ver en las encuestas. Entonces, y las cosas están, yo diría divididas, ¿no? Si tú ves las encuestas de IEP, ¿no? Entonces, por ejemplo, 26%, casi 3/3, ¿no? Se declara de izquierda, ¿no es cierto? Un 35, 38% de derecha y de centro también ahí, ¿no? Están empates. Pero la derecha solo gana en Lima, ¿no? Y la izquierda gana en el campo, ¿no? Y en las regiones hay un cierto empate en términos de opciones electorales, de ideológicas, digamos, ¿no? Entre las ciudades perdón, entre el centro y la derecha, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si las cosas se decidieran por ese elemento, bueno, tú tienes casi 3/3, ¿no? No sabemos lo que puede pasar. Ahora, el centro está inmóvil, como te digo ahora, y tiene candidatos respetables, pero nadie se dispara, ¿no? O sea, y aquí, salvo el caso de Vizcarra, ¿no? Uh-huh. Ojalá tengamos un cambio. Yo creo que si la disputa va, como digo, me parece, a un centro derecha y a uno izquierda, todo esto va a cambiar. Todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, de cambios constitucionales, de dación de leyes por crimen, ¿no? De organización, de concentración del poder, todo eso va a diluirse, creo, me parece, ¿no? Bueno, esperemos que sea así. Cinesio, muchas gracias por estar en Mesa Política. Gracias a ti. A nuestros seguidores los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla y con nosotros será hasta otra oportunidad.